Muy buenos días a cada uno de los que están conectándose a esta hora. Queremos darles una cordial bienvenida a nuestro servicio de adoración de hoy día 19 de julio del año 2020. Y como siempre queremos empezar leyendo una porción de la Escritura. Dice así en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta porción nos recuerda que éramos extraños y enemigos, pero que por la muerte de Jesucristo ahora somos santos e irreprensibles. Pero también nos dice aquí el apóstol, si es que mantenemos esa actitud de fe. Y hermanos, yo confío el hecho de que al estar aquí en este tiempo, buscando al Señor en este servicio de adoración, para cantarle, escuchar su palabra, para orar, es porque estamos manteniéndonos, como dice el apóstol Pablo, fundados y firmes en la fe. Así que, antes de empezar a cantar, oremos al Señor. Padre, como siempre, estamos agradecidos por tu obra de salvación. Como hemos leído en tu palabra, éramos extraños y enemigos tuyos, pero Jesucristo, por su muerte y su resurrección, cambió totalmente esta condición nuestra y ahora somos, Señor, tus hijos, santos e irreprensibles. Y Padre, gracias porque tú nos sigues manteniendo en la lucha a pesar de las pruebas, Señor, a pesar de las tentaciones, a pesar de este desierto que es el mundo, Señor, tú nos das la fe suficiente para mantenernos fundados y firmes en Jesucristo. Oh Señor, recibe nuestra adoración en esta mañana. Límpianos de todo pecado y acéptanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amados, alabemos al Señor. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero senda es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Haz lo que quieras de mi Señor, vuela
Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor. De tu poder hoy dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo asir, Jesús, y a tu lado ir, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decirme guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Oh, me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Oh, me guía Él. Me guía Él. Hoy continuamos nuestro estudio de la carta a los Efesios,
con un nuevo capítulo y en una nueva sección. Esta carta está dividida en dos partes. La primera es completamente doctrinal o teológica, la que hemos visto en los primeros 3 capítulos, mientras que la segunda parte es más instructiva o deontológica, es decir, que tiene que ver con los deberes o las responsabilidades que tenemos, y eso está en los capítulos 4 al 6. En 4.1, en el primer versículo del capítulo 4, Pablo anuncia cuál será el tema para la segunda mitad de la carta. Leámoslo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vez más, Pablo hace uso de la metáfora de andar. Y esta palabra va marcando el hilo de la segunda mitad de esta carta. No es la primera vez que Pablo la usa aquí. Veamos el capítulo 2, el versículo 2, donde dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y está refiriéndose a que anduvimos en nuestros pecados. Pero luego Pablo nos explica que hemos sufrido una transformación. Y en el verso 10 del mismo capítulo 2 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras que Pablo ha hablado son las que ahora vamos a estar viendo a partir del capítulo 4. Ya usted vio otra vez la palabra en el versículo 1 del capítulo 4, pero vamos al versículo 17. Note usted, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Primero nos dice que han sido preparadas buenas obras para nosotros. Luego Pablo nos dice que debemos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y ahora nos dice que ya no debemos andar como los gentiles. Pero avancemos al capítulo 5 y mira el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Note, andad en amor. Verso 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y por último, mira el versículo 15 del capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, como les dije, esta palabra marca el hilo de la segunda mitad de la carta. Asimismo, puede dividirse de acuerdo en secciones de acuerdo a esta palabra. La palabra andar significa vivir. Así entonces, los capítulos 4 al 6 nos presentan la manera en que deben vivir en la tierra los creyentes, siendo que ya están resucitados y sentados junto a Cristo, como hemos visto en el capítulo 2, verso 6, y que además ya pertenecen a esa nueva humanidad que ha formado Dios a través de Jesucristo, como también nos dicen los versículos 15 y 16 del capítulo 2. Nuestra salvación está completa en Cristo, pero seguimos viviendo en la tierra. La pregunta es: ¿cómo debemos llevar, o valga la redundancia, vivir nuestras vidas? Como dice Pablo en 2.10, Dios ha preparado buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien, no es posible separar estas dos partes de la carta. Los capítulos 1 al 3 necesitan de los capítulos 4 al 6 y viceversa. Una verdadera y completa comprensión de la salvación obrada en nuestras vidas produce un cambio en ellas. La gracia de Dios que hemos recibido, que está en los primeros 3 capítulos, y el estilo de vida que se señala en los capítulos 4 al 6, llevan a estar unidos de una manera inseparable. Mi propósito con este sermón del día de hoy, que hemos titulado Viviendo conforme al llamado, es ver que necesitamos vivir ese llamado caminando o andando con dignidad, y en segundo lugar debemos vivir ese llamado
cultivando las virtudes apropiadas. Leamos el texto para que tengamos clara este propósito. Dice así, capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí viene el primer punto de nuestro sermón. Y añade, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí viene la segunda parte o el segundo punto del sermón. Empecemos. Tenemos que vivir el llamado andando con dignidad. El gran rey Asuero, que gobernó el magnífico imperio persa durante el año 486 hasta el 465 a.C., promovió a Amán como asesor personal suyo por encima de los demás consejeros. Este Amán era un descendiente de un pueblo enemigo de los judíos desde el tiempo de su liberación de Egipto, es decir, estamos hablando de la época esa, unos 1000 años antes. Por esa razón, el judío Mardoqueo, que era un asesor real de rango menor, no quiso rendirle honores a este personaje, a pesar de la orden real. Cuando el resto de asesores reales le reclamaron a Mardoqueo por qué no obedecía la orden real de postrarse ante Amán, sencillamente les contestó, soy judío. No quedándose tranquilos con la actitud de Mardoqueo, estos asesores lo denunciaron ante Amán mismo para ver si mantenía su misma conducta. ¿Y qué creen? Mardoqueo se mantuvo en su mismo proceder. Debes ser lo que eres, pareciera que fue el lema de Mardoqueo. Y eso mismo nos quiere decir el apóstol Pablo en este punto de su carta. Si vosotros sois creyentes y deseáis ser conocidos como tales, vivid como creyentes. Es lo que él dice, ¿no es cierto? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo inicia esta parte de la carta con una súplica. El texto griego enfatiza esto poniendo al inicio de la oración el verbo parakaleo o exhorto o ruego, ¿no? Aquí lo tenemos a la mitad de la frase, pero en el texto griego está al inicio, dando énfasis a esa súplica que el apóstol Pablo hace. Ahora, esto concuerda perfectamente con la oración que él ha elevado antes, como hemos visto la semana pasada. Él oró pidiendo que el Padre nos fortalezca con su Espíritu, según el verso 16 del capítulo 3, ¿no es cierto? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Escritura. Pidió para que conociéramos el amor de Cristo a profundidad, como dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y no satisfecho con esto, pidió que Dios hiciera mucho más de lo que él había pedido. Verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y eso lo hizo para que Dios recibiera la gloria en la iglesia, ¿no es cierto? A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Entonces, al haber hecho una oración tan maravillosa, es obvio que él tiene que empezar con un ruego, con una súplica, ¿no? Además, Pablo también nos recuerda que él está preso en el Señor, ¿no? Yo pues preso en el Señor, dice aquí. Y desde ese lugar, desde la cárcel, de ese lugar de honor, él nos plantea su desafío ético. Toma en cuenta algo, la palabra Señor aparece 26 veces en esta carta, 20 de ellas en los capítulos 4 al 6, una sola vez en los capítulos 1 al 3. Y esto siempre es común en Pablo, porque cuando él habla de la salvación usa el término Cristo generalmente, pero cuando habla acerca de la ética cristiana, de la conducta cristiana, se refiere a Jesús como Señor. Pero Pablo también usa la palabra digno. Dice aquí que andéis como es digno de la vocación. Esta palabra que él emplea se refiere a aquello que equilibra una balanza. Es decir, es
lo que se coloca en el otro extremo para equilibrar y darle el mismo peso. Por extensión, esta palabra se usaba para señalar a cualquier cosa de la cual se esperaba que correspondiese con otra. Por ejemplo, una persona digna de su paga era aquella cuyo trabajo del día correspondía con el salario por un día de trabajo. Entonces, el creyente digno es aquel cuya vida diaria corresponde con su elevada posición en Cristo y se caracteriza porque su vida práctica concuerda, se equilibra con su posición espiritual. Y con la frase, la vocación con que fuisteis llamados, Pablo nos recuerda el llamamiento que hemos recibido por la salvación que Dios ha obrado en su gracia y que ha sido descrita en los primeros 3 capítulos. El punto es, si el amor de Dios es tan grande, si su salvación es tan poderosa, si Dios ha concedido una reconciliación así, entonces debemos vivir de un modo coherente. Hemos de valorar lo suficiente el amor de Dios como para que este amor nos transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero el segundo punto de este sermón implica que vivir el llamado debemos cultivar las virtudes apropiadas. Dice el versículo 2 de este capítulo 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando Abraham Lincoln llegó a Nueva York para dar una conferencia, el presidente de la Sociedad Abolicionista de la Esclavitud hizo la presentación del orador ante las personas que llenaban esa inmensa sala de conferencia con las siguientes palabras. Él dijo esto: damas y caballeros, es para mí un gran honor presentarles al futuro presidente de los Estados Unidos, el señor Abraham Lincoln. Una hora después de la conferencia, decidió pasear por las calles de la ciudad, cuando de repente oyó un suave canto que salía de una de las casas por donde pasaba. En vez de proseguir su camino, entró y encontró a un grupo de niños que estaban ensayando un canto para la escuela dominical. El instructor, al advertir la presencia del forastero, invitó al desconocido a decir algunas palabras a los niños. Él les contó muchas historias hasta que llegó la hora de marcharse. Antes de hacerlo, el instructor le preguntó cómo se llamaba. Y él respondió humildemente: Abraham Lincoln. Una vida digna del llamamiento de Dios es aquella que está caracterizada por la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la tolerancia del amor, como dice el versículo 2 que acabamos de leer. Una comprensión de la obra de Dios representa siempre un ataque contra el yo, no para aniquilarlo o humillarlo, sino para situarlo en relación correcta con Dios y redirigir sus intereses. Al perder la vida, la encontramos. Recordemos las palabras del Señor Jesús: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mientras la sociedad actual sigue enfatizando la autoestima y la autodeterminación para tener éxito en la vida, lo cierto es que en la práctica estos métodos psicológicos están dañando y dividiendo más las relaciones entre los miembros de las familias, las empresas, las organizaciones e inclusive la ciudad misma. Pero la nueva sociedad de Dios, la nueva humanidad de Dios, funciona de manera distinta. Pablo enumera 4 virtudes cuya clave está en deshacerse primeramente de algo. En otras palabras, hemos de renunciar a 4 actitudes nefastas. Y la primera de ellas es que tenemos que renunciar al egoísmo. Pablo dice, con toda humildad. Para ser humildes, hemos de renunciar al egoísmo. La palabra humildad significa sencillez de mente, en contraste con la altivez, el orgullo. El elemento crucial para la vida
es tener una adecuada concepción de uno mismo. Ni somos gusanos, ni tampoco dioses. Somos criaturas creadas a imagen de Dios y diseñadas por Él para relacionarnos con los demás. Los humanos hemos sido diseñados para hacer algo grande. Sin embargo, en el proceso de intentar serlo, nos hemos convertido en seres interesados y centrados en nosotros mismos. Buscamos respeto y queremos reconocimiento, honor y autoridad. Nos educamos para adquirir seguridad en nosotros mismos. Nos esforzamos por ser superiores y se nos estimula a ser el número uno, a sacar el campeón que hay en nosotros. Pero el individualismo y la autoafirmación son enemigos de ese llamado que Dios nos ha hecho y de esa unidad que Pablo quiere enseñar en los siguientes versículos de este mismo capítulo 4. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo se convierte en celos y menosprecio para los demás muchas veces. Por tanto, debemos abandonar la búsqueda de nuestra propia importancia y honor. La fe cristiana es siempre una agresión a nuestro yo, a nuestro egoísmo. Es cierto que somos importantes, sin embargo, no hemos de buscar importancia. Nosotros no somos el centro, sino Dios. Todo lo que somos y poseemos es un regalo. ¿Qué razones tenemos entonces para jactarnos de aquello que tenemos o hemos recibido de parte de Dios? La humildad, que es esta modestia de mente otra vez, es un hábito que se desarrolla con el cultivo de una constante conciencia de Dios, la existencia de Dios. Dios es real y Él nos ha creado. De nuestra pecaminosidad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de nuestra fragilidad, podemos perder la vida en cualquier momento. Pero también de la igualdad de valor que tiene cada ser humano. Pensemos en lo diferente que serían las relaciones humanas si las personas supieran desde un principio que queremos lo mejor para ellas y que no tenemos ninguna intención de menospreciarles o buscar nuestros propios intereses. Pero en segundo lugar, tenemos que renunciar a la aspereza y a la violencia. Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre se refiere a un espíritu afable y controlado. Se empleaba antiguamente para aludir a animales salvajes que habían sido domesticados. Para ser mansos, hemos de renunciar a la aspereza y a la violencia. En lugar de la aspereza, de la falta de amabilidad y la violencia que con tanta frecuencia encontramos en nuestro mundo, hemos de practicar la mansedumbre. No pueden existir relaciones personales saludables por la fuerza ni bajo amenazas. Algunos cristianos transmitimos un estado de ánimo tan inestable y hostil que nadie quiere estar con nosotros, a pesar de que somos creyentes. Aunque puedan tener razón, la tienen de un modo desagradable. La mansedumbre transmite sensibilidad, deseo de no ofender y valoración de la otra persona. Con mansedumbre, las personas pueden ser fortalecidas, consoladas, animadas. Y aunque la mansedumbre es importante para todas nuestras relaciones personales, posiblemente el ámbito donde es más necesaria el día de hoy, en este momento, es la familia. Lamentablemente, se produce mucho daño emocional y físico precisamente dentro de este contexto que debería ser el más entrañable. Cónyuges e hijos son abatidos y angustiados por un lenguaje cruel, degradante, intimidante y por el uso de la violencia muchas veces. Podemos decir que no era nuestra intención, pero ya habremos causado un daño irreparable. En esta pandemia las estadísticas están aumentando en los hogares de violencia, de separación. La mansedumbre fortalece a las personas, las respeta y les permite bajar la guardia para expresarse con libertad y ver las cosas de una manera más objetiva. Pero en tercer lugar, tenemos que renunciar a imponer nuestros propios planes. Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
El texto griego dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, y luego soportándoos los unos a los otros en amor. Por eso es que yo me voy directamente a la palabra paciencia para decir que tenemos que renunciar a imponer nuestros propios planes. La paciencia es esa capacidad de soportar molestias y dificultades ocasionadas por las personas durante un tiempo. Para tener paciencia, hemos de renunciar a la intransigencia de nuestros propios planes. Todos nosotros tenemos nuestras propias ideas respecto al momento oportuno en que han de producirse ciertos acontecimientos y que rara vez coincide con lo que piensan los demás. Nuestra sociedad nos ha enseñado a querer las cosas ahora, ya, y a esperar conseguirlas, nada me va a detener. La idea de que nada ni nadie ha de hacernos esperar es simplemente otra forma de egoísmo. La falta de paciencia refleja una estrechez de alma, de espíritu. La paciencia es aquella grandeza de corazón que valora suficientemente a los demás como para permitirles equivocarse, aprender y desarrollarse. Si bien la paciencia es importante en nuestros días cotidianos, es especialmente necesaria cuando se trata de permitir que cada persona madure a su propio ritmo y no esperar que lo haga todo bien y ya. Por eso necesitamos renunciar a nuestros propios planes. Pero en último lugar, tenemos que renunciar a nuestros derechos. Pablo, como os dije, termina diciendo: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. En el texto griego dice así: soportándoos los unos a los otros en amor. El amor disfruta de la otra persona, pero no existe simplemente para disfrutar. No es un sentimiento o emoción, es un acto de la voluntad. Existe únicamente en relación con personas específicas, fulano, sutano, mengano. No existe el amor general. Y normalmente el amor es siempre costoso. Duele amar. Para desarrollar un amor tolerante, como dice aquí, soportarnos en amor los unos a los otros, hemos de renunciar a nuestros derechos. Solemos apelar a nuestros derechos, pero estos, aunque importantes, pueden ser otra forma de pernicioso egoísmo. Reclamar los propios derechos nunca conduce a relaciones saludables. Las personas han de estar dispuestas a abandonar derechos y soportarse el uno al otro en amor. Reconozcamos que en ocasiones todos somos una carga y un dolor muchas veces. Y puesto que en Cristo estamos vinculados a otras personas, porque somos la familia de Dios, hemos de tomar la decisión de no desentendernos de nuestros hermanos en Cristo. El amor es la decisión de ocuparnos lo suficiente de los demás, como para prestarles atención, siquiera un poco. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Cuando amamos, decidimos invertir en las vidas de otras personas. Y este compromiso nos capacita para soportarlas. Soportar en amor es una prerrogativa que las familias han de practicar. Y la iglesia es la familia de Dios, como hemos aprendido en el capítulo 2. Ello va a significar tolerar actividades, decisiones e inconvenientes que no nos gustan. También las iglesias deben soportar en amor. Esto bien podría significar, por ejemplo, tolerar estilos de música o adoración, enseñanza, liderazgo, que no son plenamente de nuestro agrado. Estoy hablando de estilos, ¿ok? Estoy hablando más de forma que de fondo. Es necesario subrayar lo recíproco que implica la palabra el uno al otro, porque Pablo dice soportándoos los unos a los otros en amor. Esta palabra, esta frase unos a otros, que en verdad es una palabra en el griego, aparece 40 veces en todas las cartas de Pablo. Los cristianos formamos parte unos de otros, nos hemos de recibir unos a otros, debemos pensar en el uno en el otro, debemos servirnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros, debemos edificarnos unos a otros, debemos llevar las cargas los unos de los otros, debemos someternos unos a otros y Pablo dice que tenemos que estimularnos unos a otros. No olvide,
El cristianismo es una religión dirigida a Dios, definida por Cristo, Él la comanda y está orientada hacia otras personas. Siempre es una religión relacional. Amados, en conclusión, una vida digna del llamamiento de Dios es una vida en comunión, que no puede existir sin la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor tolerante. Pero estas 4 actitudes no tienen nada que ver con la debilidad. Todo lo contrario, requieren fortaleza y el mantenimiento de un perspicaz sentido de objetivo al que hemos sido llamados. No perder la brújula, no perder el objetivo que tenemos que cumplir, la vocación a la que hemos sido llamados. La negativa de exaltar al yo no conduce a ninguna forma de incompetencia o pasividad como el mundo cree. Tal negativa significa más bien que la persona en cuestión, este creyente, es lo suficientemente fuerte como para no demandar atenciones. Al contrario, tiene recursos para dar. Y en lugar de ser tan frágil como para necesitar de constante apoyo, ahora tiene madurez y la capacidad para ocuparse de los demás. Tampoco se trata de permitir que los demás sean egoístas, que nos atropellen, ¿no? Que sean irresponsables con nosotros. El verdadero amor busca la justicia y se preocupa lo suficiente por la persona amada como para confrontarla cuando es necesario. La idea de hablar la verdad en amor, que se menciona más adelante en esta carta, es contraria al pensamiento de que hemos de limitarnos a tolerar los abusos que imponen otras personas. Es necesario tanto hablar la verdad en amor como soportarnos el uno al otro en amor. Así que recordemos, hermanos, hemos sido llamados a vivir de acuerdo a esta vocación que Dios nos ha dado. Y para eso necesitamos andar dignamente y tenemos que cultivar estas virtudes que Pablo señala aquí. ¿Por qué no oramos para que Dios nos ayude a cultivarlas? Oremos. Padre, reconocemos que tú nos has hecho un llamado al momento de habernos salvado, al momento de habernos introducido en tu familia, la iglesia, Señor. Y que por tanto necesitamos cultivar, si hemos de cumplir ese llamado, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la tolerancia en el amor. Señor, confesamos que nos falta cultivar aún más estas cosas. Probablemente hemos avanzado, Señor, varios en estos aspectos, pero tenemos que reconocer que muchos de nosotros aún tenemos deficiencias en estas áreas. Y con humildad, Señor, te pedimos que tú sigas trabajando en nosotros, Señor, que tú, al fortalecernos por medio de tu Espíritu, Señor, y dejar que Cristo siga morando, habitando, transformando, Señor, nuestra vida, lleguemos a ser plenamente como tú, Señor, como tú deseas que seamos. Ayúdanos. Te los rogamos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Para despedirnos, amados hermanos, queremos recordarles que ustedes pueden visualizar en nuestras redes sociales las actividades que tendremos durante esta semana que viene, pero quiero enfatizar una en particular, es que el día viernes 24 a partir de las 7 de la noche vamos a tener un servicio de oración unido a nivel nacional. Así que por favor estemos atentos a esto y conectémonos porque se va a estar compartiendo la palabra. Este servicio de oración se va a tener con una expectativa evangelística, así que usted puede invitar a sus familiares o amistades para que puedan escuchar el mensaje. Va a estar predicando el pastor Vicente Alcántara y el pastor Fernando Hidalgo también. Y por último, hermanos, quiero rogarles encarecidamente que por favor se cuiden. Como ustedes saben, los contagios están aumentando en nuestra ciudad, así que es importante que sigamos las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud. Usemos correctamente la mascarilla, mantengamos el distanciamiento de 2 metros, salgamos lo necesario y estemos usando las medidas de cuidado al llegar a casa y al salir de casa. Así que por favor, hermanos, cuídense.
La prudencia es parte de ser temerosos de Dios también. Es bueno confiar en la protección del Señor, pero es nuestra responsabilidad no exponernos a la enfermedad también. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima semana.